Un traidor a la patria como Silvano Aureoles Conejo, que anda pretendiendo que organizaciones internacionales intervengan en asuntos electorales, inclusive pues quieren, como en la antigüedad, traer a presidentes que nos gobiernen. Y para ello, Misael, Silvano Aureoles Conejo, perredista, llegó como gobernador de Michoacán y en su momento se mencionó, se rumoró, como sigue siendo un rumor, pues que no llegó por las vías muy democráticas, muy legales que se supone. Ahora este personaje alude de que hubo una narcoelección, pero pues en su momento se le denunció de que quien llegó precisamente apoyado por grupos del crimen organizado presuntamente fue Silvano Aureoles Conejo en aquel tiempo, Misael. En aquel tiempo hubo una situación muy especial en Michoacán. Hay que recordar que en el 2011 gana la elección a gobernador Fausto Vallejo Figueroa, un priista que fue varias veces presidente municipal de Morelia. Y este presidente municipal pues llega al poder, pero se enfrenta también a que llega Enrique Peña Nieto, también priista, a la presidencia de la República. Aquí el detalle, Carlos, fue que hubo un encontronazo de intereses cuando Alfredo Castillo, quien fue comisionado para la seguridad y la paz en Michoacán, pues llega como un emisario, como un virrey al gobierno del estado de Michoacán y busca imponer su ley, imponer su gente, empieza a meter en diferentes áreas del gobierno como seguridad pública, como la en aquel entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, ahora Fiscalía, y también en las áreas de salud. Fausto Vallejo empieza a mostrar resistencia y de pronto aparece un video donde presuntamente su hijo se encontraba compartiendo una cerveza con uno de los cabecillas de en aquel momento los Caballeros Templarios. Y bueno, a raíz de eso toman a este video del hijo de Fausto, que lo apodaban el Gerber, o lo apodan el Gerber, con la Tuta, el líder del Caballero Templario, y a raíz de eso, pues ordenan su detención y empieza una escena trágica, pues no nada más para el gobernador Fausto Vallejo, sino para todo el estado de Michoacán. Tiempo después inicia el surgimiento también de las autodefensas, un tema muy polémico, donde después se supo que fue contratado un general colombiano que intentó replicar también la estrategia que se utilizó en Colombia para combatir al crimen organizado en aquella entidad. Y bueno, pues comentarte que se armaron las autodefensas, se les puso por parte de las autoridades armas de alguna manera legítimas para ellos, que después fueron engañados, y fue precisamente por eso que surge el comandante Mireles, quien es perseguido también posteriormente, no solo por Alfredo Castillo, sino también por Silvano Aureoles Conejo cuando llega a ser gobernador. Pero antes de eso, quitan por las presiones, hacen pedir licencia al gobernador Fausto Vallejo Figueroa y queda también como interino, era el secretario de gobierno, Jesús Reina García queda como interino, pero también a Jesús Reina García lo acusaron de haber estado coludido en el crimen organizado. ¿Por quiénes fueron acusados? Pues también por toda la gente que trabajaba para Alfredo Castillo, y se le armó todo un expediente. Años después, hace poco más de 2 años, sale libre y exonerado el licenciado Jesús Reina García, pero en ese inter pues duró muchos años en la cárcel y entonces un rector a modo de la Universidad Michoacana, el físico matemático Salvador Jara Guerrero, pues le sirve de comodín y de títere a Alfredo Castillo y lo coloca como gobernador interino. Entonces gobernaba ya al 100% Michoacán Alfredo Castillo en diferentes temas, no nada más en la parte de la organización de lo que era la fiscalía, lo que es la fiscalía, lo que era la procuraduría, la Secretaría de Seguridad Pública, ya teniendo todo el gobierno del estado, y bueno, pues también el tema de las autodefensas, pero las autodefensas se comienzan a salir del control que tenían ellos, y es por eso que surge el acoso y la persecución en contra del comandante Mireles, que en paz descanse,
y que finalmente pues es detenido después de que sufre un accidente en su avioneta. Es detenido, trasladado a la Ciudad de México para que reciba atenciones, pero es encarcelado. Es ahí donde entra también a la defensa el licenciado Ignacio Mendoza Jiménez, quien ya había liberado a CMI, quien también había sido autodefensa de la Tierra Caliente, y quien pues lo habían liberado porque había sido también encarcelado porque ya no servía a los intereses de Alfredo Castillo. Y de igual manera pasó con el comandante Mireles, y fue liberado por el licenciado Ignacio Mendoza Jiménez. Y bueno, todo esto pues ya era un enfrentamiento entre las autodefensas, y en el proceso llega la elección del 2015, donde el ala del PRI, que no permitía las imposiciones aquí en Michoacán, pues denunció a la candidatura de Silvano Aureoles Conejo con su socio Carlos Herrera Tello, quienes habían presuntamente cometido una serie de irregularidades en el ejercicio del recurso público en la delegación Coyoacán. En aquel entonces era todavía delegación, en 2015. Fue precisamente ahora el difunto expresidente y exdelegado nacional del PRI en Michoacán quien puso una denuncia ante la Procuraduría General de la República, precisamente por delincuencia organizada, por desvío de recursos y por lavado de dinero, en contra de Silvano Aureoles Conejo y de Carlos Herrera Tello. Entre paréntesis, Carlos Herrera Tello, pues hay que recordar que es el candidato que perdió las elecciones aquí en Michoacán, y pues obviamente fue el gallo del gobernador saliente Silvano Aureoles Conejo. Fue así como en medio de autodefensas, de problemas que se salían de control, de la formación de la fuerza rural, que intentaron trasladar a los autodefensas hacia una legalización como fuerza rural, donde muchos de ellos, que ahora ya son reconocidos líderes de cárteles locales, pues formaron en algún momento parte de las defensas o de la fuerza rural, y pues lamentablemente esto trascendió y comenzó a generar una serie de estabilidad. Las autodefensas se disiparon, obviamente con el encarcelamiento del comandante Mireles, pues bajaron mucho la intensidad de sus trabajos, y a raíz de eso, y en ese intermedio, pues llega a través de una elección que fue entre un candidato de Zitácuaro, un senador, es Chon Orihuela o Ascensión Orihuela, todos ellos muy bien conocidos en Michoacán, priistas, aguerridos y de hueso colorado, pero pues que fueron traicionados por el priismo de Enrique Peña Nieto, ya que había ya un acuerdo para que el gobernador fuera Silvano Aureoles Conejo. Se operó este acuerdo desde la firma del Pacto por México, el Pacto contra México, donde el coordinador del PRD de los diputados pues era el ingeniero Silvano Aureoles Conejo. Silvano, después de perder las elecciones en el 2011, se lanza como diputado federal, como candidato a diputado federal por su distrito Zitácuaro, Distrito Federal Zitácuaro, y ahí gana las elecciones, no las gana en las urnas, sino que las gana en un tribunal, y le llega y eso le permite pues ascender a la curul y llega a ser el coordinador del PRD, pero además de eso, pues obviamente en alianza con los chuchos y con su corriente Foro Nuevo Sol, con los chuchos Nueva Izquierda del PRD y con Foro Nuevo Sol, ya había un distanciamiento marcado con Amalia Solórzano, quien le dio, con Amalia García, quien le dio... Amalia García Medina, exgobernadora de Zacatecas. Así, que le dio mucho respaldo pues a Silvano Aureoles Conejo, y quien lo ayudó a crecer también. Y a raíz de eso, pues Silvano empieza a generar una serie de andamiajes, de amarres políticos para asegurar la gubernatura en Michoacán. Era ya cantada que la gubernatura iba a ser para Silvano Aureoles Conejo, pese a que el priismo de Michoacán se oponía. Ya le habían puesto el pie en el cuello a Fausto Vallejo Figueroa, un priista de hueso colorado muy arraigado en Michoacán, quien ganó la gubernatura en el 2011, y después de eso a otro gran priista que fue y que lo sigue siendo, Jesús Reina García, quien también lo encarcelaron porque no servía a los intereses de Alfredo Castillo, y al final imponen a Silvano Aureoles Conejo aquí en Michoacán, se gana desde la federación, y pues obviamente termina de romperse la relación con el senador Chon Orihuela, quien fue también candidato por el Partido Revolucionario Institucional, y esto hizo pues que
llegara Silvano con un priismo que venía impuesto a nivel nacional y con un PRD que ya estaba comenzando a perder toda identificación con la izquierda a raíz de la traición que se le cometió a Andrés Manuel López Obrador en el 2012, pero también a raíz de la burla del PRD al haber votado las reformas estructurales contra México, la reforma energética, la reforma laboral. Hay que recordar que también se empezó a vender Pemex, se empezó el desmantelamiento de Comisión Federal de Electricidad, y bueno, pues ahora las consecuencias se están viviendo, están saliendo a la luz, todos lo sabemos, porque es Anaya, Ricardo Anaya, quien fue uno de los operadores financieros para conseguir los votos para lograr la reforma energética. Pues ¿por qué salió huyendo del país? Porque tiene cola que le pisen, porque precisamente él sí tiene miedo de que se haga justicia aquí en México. Y bueno, de ahí se desprende la llegada de lo que permitió que Silvano Aureoles Conejo llegara a Michoacán, Carlos. Así es, así en ese contexto como llega Silvano, llega respaldado por la Federación,